Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hoy recuerdo la emoción que sentí cuando salí del agua del bautismo. Toda tu vida queda para atrás, tu vida pasada, tus pecados son perdonados. Mañana o pasado mañana vamos a estudiar el asunto del bautismo más detenidamente. Pero esta noche vamos a ver la entrega de Marta al Señor Jesucristo. Marta, tú no podemos decir que has sido una gran pecadora que estaba ahí en el fango del pecado, nada de eso. Pero tu vida era vacía. Buscabas un sentido para tu vida y lo has encontrado en Cristo Jesús. Conforme a la promesa bíblica, para que todos tus pecados pasados sean perdonados, para que nazcas a una vida nueva a través del agua. El pastor regalado, como ministro del Evangelio, por mandato bíblico, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para nosotros. Que Dios bendiga a Marta. Vamos a entrar al mensaje de esta noche. Voy a hacer una pequeña revisión para que ustedes entiendan. El mensaje de esta noche no es fácil de ser entendido. Hay mucho cristiano que lee la Biblia y no logra entender. Esta semana toda estamos diciendo que Jesús es la vida. Él es la vida. La vida no es un periodo de tiempo que respiramos, nos movemos, caminamos, andamos. No. La vida es una persona. La vida es el Señor Jesucristo. Aliás, es interesante esto. Mira, ¿qué es la salvación? La salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. Cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, Él dijo, hoy ha entrado la salvación a esta. ¿Quieres andar en la verdad? Pues anda con Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé cómo salvar mi matrimonio. Pastor, yo no sé cómo educar a mis hijos. Pastor, yo no sé cómo pagar mis deudas. ¿No sabes cómo? Entonces necesitas encontrar el camino. Porque si no sabes cómo, estás perdido. Y si estás perdido, no has encontrado el camino. Y Jesús es el camino. Ve a Jesús, vive con Él, no te separes de Él. Tú te das cuenta que la vida cristiana toda es comunión con Cristo. Es por eso que el centro de la experiencia cristiana es Jesucristo. No es tu ropa, no es la música, no es la comida, no es el cabello, no es el sábado, no es el diezmo. Todo eso tiene su importancia y tiene su lugar en la vida cristiana, pero el centro del cristianismo es Cristo. Por eso el cristianismo se llama cristianismo. El centro de la vida del cristiano no es la iglesia, porque si fuera la iglesia, el cristianismo tendría que cambiar de nombre, tendría que llamarse iglesismo. Pero se llama cristianismo, porque Jesús es el centro de la vida cristiana. ¿Y entonces por qué vamos a la iglesia? Porque Jesús dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y si yo quiero estar con Cristo, tengo que estar en su iglesia, porque simboliza el cuerpo de Cristo. Y si yo amo a Jesús, amo la cabeza y amo el cuerpo. No puedo separar ambas cosas. Bueno, vamos a entrar al tema de esta noche. Aquí está Jesús, Él es la vida. Si Jesús es la vida y yo me separo, entro al territorio de la muerte. No es una muerte instantánea, ya lo dije, es una muerte lenta, paulatina. Ojalá que fuera instantánea, porque si fuera una muerte instantánea, pues me separo de Jesús y muero. Y se acabó, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, porque los muertos nada saben. El asunto es que esta muerte no es instantánea, es un morir muriendo, en gerundio. Desde el momento que me separo de Jesús, empiezo a morir. Muere mi familia, mi vida financiera, mi vida profesional, mi vida personal completa. No, Él agarra lo que le conviene. Entonces dice, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Y este pecó, por lo tanto tiene que morir. Tiene que morir. Entonces aparece la figura maravillosa de Jesucristo y dice, no, Él merece morir, porque Él se fue, voluntariamente se fue. Entró al territorio de la muerte, merece morir, pero yo voy a morir en su lugar. Y Él ya no necesita morir, porque Él va a transferir todos sus pecados para mí
Y yo voy a ir a la cruz del Calvario llevando los pecados de Él. Él está libre, ya sin pecado, porque ya pasó todos los pecados para mí y yo voy a morir en la cruz del Calvario. Solo que este concepto teórico es difícil de entender por el ser humano. El cuchillo, pero antes de eso, antes de levantar el cuchillo, colocaba la mano en el corderito y transfería todos sus pecados para el corderito. Porque si hubo pecado, tiene que haber muerte. Él no quería morir, alguien tenía que morir. En nuestro caso, quien muere es Cristo. Pero para que los seres humanos entendieran de manera vívida eso, existía el sistema de sacrificios. El pecador transfería todos sus pecados para el corderito, que no había hecho nada, que no tenía culpa de nada, y después levantaba el cuchillo y el pobre animalito lo miraba ahí con sus ojitos, y él tenía que clavarle el cuchillo y tenía que derramar la sangre, y el pobre animalito se movía en los estertores de la muerte. La sangre se había derramado, el sacerdote mojaba su dedo en la sangre del cordero y mojaba los cuernos del altar, la parte más alta del altar, y derramaba la sangre en el santuario. Y de esta manera, los pecados del pecador que habían sido transferidos para el cordero, ahora eran transferidos para el santuario. Y aquí viene lo difícil y lo que mucha gente no entiende. Pero ¿por qué tenía que ser, esos pecados tenían que ser transferidos al santuario? Una vez por año, Dios le daba a Israel una orden. Los pecados eran transferidos para el santuario. Los pecados no se evaporaban. No es porque Él dijo perdón, ya se hicieron humo. Los pecados estaban registrados, estaban manchados en el altar del santuario con la sangre del cordero. Y por eso Dios decía, y una vez por año tienen que purificar el santuario. Quiere decir, ¿qué significa purificar el santuario? Tienen que sacar el pecado del santuario y llevarlo a su verdadero origen. Entonces, en ese día, que era llamado el día de la expiación, el sacerdote se vestía una ropa bonita, especial, que solo se vestía ese día, realizaba el sacrificio del cordero, y por eso ese día era un día de investigación. Dios quería saber quién de entre el pueblo realmente creía que ese cordero había muerto en su lugar. Mientras eso, el sacerdote en el lugar santísimo estaba haciendo todo el ceremonial. Pero sucedía otra cosa. Ese día se traían 2 machos cabríos, cabra macho, 2 machos cabríos, se traían al santuario. Ahora miren, todo esto está escrito ahí, cuando ustedes tengan tiempo lean. Se escogía un macho cabrío para representar a Cristo. Era ese macho cabrío dedicado a Dios. El otro macho cabrío era dedicado a Azazel. Azazel era un símbolo de los demonios, del diablo, en realidad. El macho cabrío dedicado a Dios era sacrificado. Como todos los días, el animalito era sacrificado. Ese animalito simbolizaba al Cordero de Dios que un día iba a pecar el mundo, iba a limpiar el pecado del mundo. Ahora, después que se había hecho el ceremonial, miren esto interesante. El sacerdote transfería ahora él todos los pecados confesados de todo el año, de todos los israelitas, transfería esos pecados para el macho cabrío dedicado a Azazel y lo soltaba al desierto. Y el animal se iba por el desierto llevando simbólicamente todos los pecados y moría en el desierto, de hambre, de inanición, de sed, moría cargando todos los pecados de la humanidad. Y entonces mucha gente piensa y dice así: quiere decir que nosotros somos salvos por el diablo, porque ese macho cabrío simbolizaba al diablo. Quiere decir que nosotros somos salvos por el diablo, que el diablo se lleva finalmente nuestros pecados. No es así. Somos salvos por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, ¿por qué el macho cabrío dedicado a Azazel se llevaba los pecados?
Porque aunque los pecados ya fueron perdonados para el ser humano, hay un verdadero autor de todos los pecados. El que inventó el pecado, el padre de los pecadores, el que llevó a la humanidad toda a caer en el pecado, el que engañó a Adán y Eva, el que te engaña todos los días, el que quiere destruir tu vida, y ese es el diablo. Y finalmente, aunque Cristo nos salva por su gracia maravillosa, por el sacrificio del Cordero, el diablo tiene que asumir la responsabilidad final del origen del pecado. Y es por eso que ese macho cabrío era yo. ¿Qué cosa eran esos dos seres humanos en medio del universo gigantesco? Millones y millones de seres no caídos, de ángeles fieles. ¿Qué cosa era Adán y Eva? Dios podría abandonarlos, dejarlos ahí para siempre, perdidos. Hubieran muerto y se acabó esa raza rebelde. Dios podría haber creado otros mundos, otros hijos mejores. Pero Él dejó todo en el reino de los cielos y vino a esta tierra. Porque tú eres importante. Eran sacrificados en el tiempo de Israel, simbolizaban al Señor Jesucristo, que murió para librarte de obras muertas. El otro día una señora en los Estados Unidos me decía: pastor, parece que mis manos están malditas, todo lo que toco destruyo, el dinero no me alcanza para nada. Pues tu vida está llena de obras muertas. Pero tu Dios es un Dios vivo. ¿Quieres que tus obras muertas se transformen en obras vivas? Pues entrégate al Dios vivo, ríndete al Dios vivo, acepta al Dios vivo. Te digo en el nombre de Jesucristo esta noche, no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Puedes estar en el fondo del pozo, de allí el Espíritu de Dios te sacará. Puedes haberte ido al lugar más distante, en el desierto del pecado de esta vida. Puedes estar muriendo, agonizando, sin valores, sin familia, sin respeto propio. Pero si de ahí clamas, el poder de Dios te alcanzará y te traerá de vuelta. En este momento, entrégate al Señor Jesucristo donde estás.